Buenos días, Lix. Mi nombre es Joana Linet Indio Rivera. Mi código es 23131. Pertenezco al grupo 5 y a continuación les voy a hablar del contexto del modernismo en Sudamérica. En esta época se dan los siguientes hechos históricos. Recordando que esta etapa de la historia se considera una era de evolución industrial y tecnológica. Primero, el asentamiento del capitalismo con el surgimiento del ferrocarril, la implementación de las primeras fábricas. Esto lleva a intensificar la industria. Segundo, se intensifica la investigación científica. Aparece la doctrina del materialismo, la visualización y la fe en el progreso. Tercero, se da una crisis espiritual de Occidente que inició en el siglo XX y duró hasta la Primera Guerra Mundial. Dicha crisis consistió en el deseo de la creación del orden en un mundo inarmónico e inestable, lo que motiva a los escritores a fundamentar el modernismo literario. Cuarto punto, la implementación definitiva del capitalismo como modelo económico, social en América y Europa. Y quinto punto, decadencia de monarquías y grandes imperios europeos y americanos. La gestación del artista modernista surgió mediante el nacimiento de una generación cansada de las labores sociales y víctima de un fuerte malestar producido por vivir deprisa y materialmente. En un mundo de nuevas máquinas, la imaginación y la creatividad se habían adormecido. Se trató de la época de mayor apogeo del industrialismo, cuando los problemas del día a día sofocaban la existencia de las bellas artes y mermaban el cultivo del pensamiento y de la filosofía. La generación del modernismo se percató de la presencia de una masa de gente que se había convertido en trivial, indiferente y distraída frente a los aspectos bellos y estéticos. Algunos consideran que el modernismo tuvo su origen en los últimos vestigios del romanticismo, ya que conservó de este movimiento la necesidad y la pasión por el arte, así como también el espíritu de desacuerdo y de rebeldía. Generalmente, las grandes corrientes literarias que aún se emplean en la actualidad, como el naturalismo, surgen a su vez del romanticismo. El modernismo también nació de la búsqueda por encontrar un arte que correspondiera al momento histórico que se estaba desarrollando, ya que en aquel entonces todavía no había surgido ninguna manifestación artística que respondiera a esta necesidad debido al carácter de inmediatez de la época. A continuación les voy a hablar acerca del contexto histórico del modernismo en ciertos países específicos. El modernismo en Colombia fue un movimiento literario que surgió en el país sudamericano en la segunda mitad del siglo XIX y se mantuvo vigente durante la primera mitad del siglo XX. Se considera como el primer movimiento literario que se dio en este país y en toda Latinoamérica. El desarrollo del modernismo en Colombia no fue un hecho aislado. Este movimiento apareció simultáneamente en toda Hispanoamérica, motivado por hechos históricos comunes que se presentaban en todas las nuevas repúblicas del continente. Se considera como un movimiento de emancipación que trasladaba a las letras la independencia de Colombia, que comenzó con la riña del 20 de julio de 1810. Cuando hablamos del modernismo en Ecuador, es inevitable que se nos venga directamente a nuestra mente la generación decapitada. Esta fue una agrupación literaria formada por 4 jóvenes ecuatorianos en las primeras décadas del siglo XX. 2 guayaquileños, Medardo Ángel Silva y Ernesto Novoa Camaño, y 2 quiteños, Arturo Borja y Humberto Fierro. Fueron los precursores del modernismo en el Ecuador. Estos 4 tuvieron gran influencia del movimiento modernista de Rubén Darío y la poesía simbolista francesa de finales del siglo XIX. Aunque los 4 se conocieron en vida e incluso se dedicaron varios poemas mutuamente, nunca se reunieron para crear juntos. A esta generación se le denominó decapitada por el hecho de que todos estos poetas murieron a edades muy tempranas. Silva a los 21, Borja a los 20, Fierro a los 39 y Novoa a los 38.
Existe una gran polémica sobre las muertes de ellos. En algunos casos es incontestable que su muerte fue por mano propia y en otros, notablemente en el caso de Medardo Ángel Silva, existen varias versiones e hipótesis sobre la forma en que ocurrió el hecho. El término generación decapitada nació a mediados del siglo XX por la obra ensayista del periodista Raúl Andrade en su libro El perfil de la quimera, y se ha prestado a muchas confusiones. El objetivo de Andrade no fue condenar a estos poetas, sino ofrecer un contexto histórico a las condiciones que aparecen en sus obras. El modernismo brasileño se enmarca en las profundas transformaciones que el país sudamericano sufrió durante las primeras décadas del siglo XX. Al empezar el siglo acababan de iniciarse en Brasil el periodo conocido como República Vieja, durante el cual poseían poder las oligarquías rurales. Esto comenzó a cambiar con la inmigración europea masiva que recibió el país, lo cual propició el auge de las ciudades y el nacimiento de una pequeña burguesía industrial y comercial, un proletariado y un subproletariado urbano. Al mismo tiempo, se difundían ampliamente en el país las ideas anarquistas y socialistas. Un año clave en este sentido fue 1917, en el que se llevó a cabo en Brasil la primera huelga general. En 1922 se fundó el Partido Comunista Brasileño. Durante los últimos años del siglo XIX, se produce una gran renovación en las prácticas literarias y en las corrientes estéticas, cuyo principal escenario es Buenos Aires, que aceleradamente comienza a introducir los ritmos de la ciudad moderna. Se da un momento de grandes cambios políticos, culturales y sociales que, originados en gran medida por las olas inmigratorias, producen un proceso de creciente urbanización y alfabetización, un desarrollo comercial y administrativo y varias formas de democratización que van creando las bases del moderno público masivo. Desde sus comienzos, el modernismo encontró en Buenos Aires un ambiente cultural que favoreció su aceptación. Colaboraron en este proceso la apertura de la Facultad de Filosofía y Letras, la revista La Biblioteca, el número creciente de periódicos, un mayor interés por las ideas de la cultura y la gradual decadencia de la poesía postromántica. Por otra parte, después de la Revolución de 1890, se consolida en este país una heterogénea clase media, surgida de la inmigración, integrada en su mayoría por hombres cultos, escritores, profesionales, educadores, que se inclinan a favor de los humildes y proponen nuevas soluciones sobre la base de las doctrinas del radicalismo y del socialismo. También se inicia la lucha del proletariado ante la agitación de los anarquistas y en distintos barrios de la capital se abren centros obreros y bibliotecas con obras de literatura izquierdista. Muchas gracias por su atención.